¿Qué tal, estudiantes? A continuación voy a explicar como el paso a paso de lo que se debe tener en cuenta al momento de plantear una campaña de producto o de servicio, y voy a mencionar y explicar los elementos a tener en cuenta el plan de marketing. Como lo hablamos en clase en algún momento, la estructura de las campañas es realmente similar. Lo que cambian son algunos documentos que entran y salen. En este caso, uno de los documentos que entra es el plan de marketing, que dentro de una campaña cívica no, para nosotros, obviamente dependiendo de la situación, del contexto y obviamente de la empresa, no es relevante. Iniciamos con definir que una campaña de producto o servicio, su objetivo, su propósito es transmitir un mensaje particular a un target específico. Por eso, al momento de hablar de este tipo de campañas, es fundamental tener toda la información que yo pueda llegar a obtener sobre la marca, el producto o el servicio. Entre más yo me datee, más información yo tenga, más conozca, es más sencillo el planteamiento estratégico de la campaña. Por tal motivo, como siempre se los he mencionado en clase, uno de los aspectos y unos elementos claves al momento de crear cualquier campaña es la información. Yo necesito conocer muy bien acerca del producto, del servicio, la causa, la problemática o la situación a la cual yo quiero trabajar. Es esa necesidad que pueden llegar a existir y cómo yo puedo darle respuesta a través de un proceso creativo en el desarrollo de la campaña. Normalmente una campaña de producto y servicio se desarrolla o se distribuye en 3 fases. Encontramos la fase de investigación, la fase de conocimiento del target y la fase del proceso creativo. En la fase de investigación es muy importante, como les decía, tener en cuenta toda la información que yo pueda llegar a obtener de la marca. Se podría decir que no tratamos de ser como exclusivos o empezar a delimitar si no es esto, no me sirve, sino por el contrario es tratar de recopilar toda la información y luego si haremos su análisis y su procesamiento para mirar qué de toda esa información que recopilamos es realmente relevante para nosotros y cuál no. Pero es fundamental la investigación. Segundo, el conocimiento del target. En este caso es fundamental entender sus características, sus cualidades. Acuérdense que no solo basta con una segmentación tradicional, una segmentación psicográfica, demográfica, geográfica o conductual. Yo debo ir más allá. Yo necesito conocer el perfil, yo necesito conocer el grupo objetivo, seleccionar el grupo objetivo primario y desarrollar el arquetipo. ¿Cuáles son sus cuando hablamos del arquetipo es profundizar en esos 4 elementos claves, como lo hemos visto en clase, para entender cómo es un círculo social, tecnología, entretenimiento y compras o en este caso, con relación al producto de la marca que estamos trabajando. Y por último, es la fase del proceso creativo. Es cuál es esa idea, cuál es esa técnica creativa que yo estoy desarrollando, cuál es ese mensaje, cuál es el eslogan, los copies que yo pienso desarrollar. Súper importante la selección de medios, el desarrollo de las piezas. Es todo ese proceso con el cual vamos a permitir que el mensaje llegue de manera efectiva a ese target. Entonces, la idea o la clave de una campaña de producto o servicio está en la esencia de la marca y cómo yo puedo direccionar esa esencia de la marca a ese público específico. Acuérdense, nosotros podemos tener un segmento en particular, pero un target muy amplio, pero si nosotros podemos llegar de alguna u otra manera a cerrarlo un poco más para poder desarrollar la comunicación de una manera más efectiva, es lo más práctico. En caso de que no sea posible por las características de la campaña, de la marca, de la empresa. En este caso, fundamental, igual, es trabajar con toda la información que tengamos sobre ellos. Entonces, como lo mencionamos, uno de los tipos de campañas en algún momento en clase, en este caso quiero mencionarlo porque es totalmente viable dado a la actividad final que les entregamos. Entonces es totalmente aplicable una campaña de expectativa, una campaña de lanzamiento, una campaña de sostenimiento y relanzamiento. Es fundamental que tengan presente los tiempos en que yo desarrollo cada una de ellas. Es como la recomendación. Entonces, ¿cuáles son los elementos que yo debo tener en cuenta al momento de plantear una campaña publicitaria? Pues primero, lo que hablaba del proceso de investigación. 2, el proceso del briefing. 3, los objetivos. 4, el contrabrief. 5, el plan de marketing. 6, el mensaje o el storytelling. 7, el concepto y el eje. 8, plataforma de comunicación. 9, estrategia creativa. 10, plan de medios. 11, elaboración de piezas.
12, ejecución y 13, evaluación. En este caso nosotros ya hemos visto a través de diferentes campañas en clase que ustedes han desarrollado toda la estructura. Me voy a centrar de manera particular en uno de los indicadores que hicieron parte, que es el plan de marketing. Entonces, ¿cuáles son los elementos del plan de marketing? Primero, se dividen en 3 aspectos, lo que se conoce como el análisis estratégico de la situación, el diagnóstico de la situación y la planeación estratégica. En el análisis estratégico, normalmente se desarrolla una investigación de tipo exploratorio. Lo que nosotros buscamos es conocer esa situación, esa problemática a trabajar. Por eso, lo primero que nosotros debemos hacer es determinar si todas esas variables a nivel interno o externo son realmente las que necesitamos. Si vemos que no son relevantes, hay que justificar por qué no lo son, ¿sí? Yo voy a hacerles como un recorrido de todas, por eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de ese análisis de situación, nosotros siempre partimos de 2 elementos, desde el macroentorno y del microentorno. ¿Qué pasa con el macroentorno? En este caso, las variables que tenemos en cuenta son económicas, políticas, legales, tecnológicas, socioculturales y de competencia. Son variables externas que en algún momento pueden llegar a influenciar o afectar el desarrollo de nuestra campaña y nuestra marca. Obviamente los aspectos económicos debemos tenerlos en cuenta, ¿sí? Hay obviamente a ciertos productos que afectan más que otros. También está toda la parte de política o legal, leyes, normas que afecten el desarrollo normal o el comportamiento, el funcionamiento de las marcas. El proceso tecnológico, hay aspectos que influyen en esto. Se ha desarrollado nuevas tecnologías que impacten el proceso. Ahí es cuando tenemos que tener en cuenta cómo puede llegar a afectar este proceso dentro de nuestra marca. Los aspectos socioculturales, es fundamental cómo ha cambiado la cultura, cómo es la cultura de la ciudad. Acuérdense que esto hace parte de la segmentación geográfica que ustedes realizan en la segmentación. Entonces, analizar estos aspectos sociales, estos aspectos culturales. Y otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta en el macroentorno es la competencia. Acuérdense las características de una competencia directa o indirecta, que tenga los mismos atributos, las mismas características, suple la misma necesidad, no tiene las mismas características físicas y químicas, pero también puede llegar a satisfacer esa necesidad. Es importante tenerlo presente. Estas son como las variables más representativas o las tradicionales a nivel de macroentorno. Luego, las variables de microentorno, tenemos las siguientes. Toda la parte de comportamiento, motivaciones, toda la parte de comportamiento, motivaciones, que le gusta, que no le gusta. Acuérdense que parte de esto ya lo estamos desarrollando en la segmentación, sino que podemos profundizarlo un poco más en el arquetipo. ¿Por qué le gusta la marca? ¿Por qué le gusta comprar la marca? ¿Cuáles son sus ocasiones de compra con la marca? Ocasiones de consumo, disposición de compra. Son muchísimos elementos que tenemos que tener presentes. Entonces, por eso quise desglosarlos como comportamientos, motivaciones, situaciones, actitudes. También es fundamental. ¿Cuáles son nuestros grupos de referencia? También están todas las indicadores a nivel productivo cuando miramos todo el proceso de producción, distribución, venta, comercialización. Quise hacer énfasis en la primera parte, y si se dan cuenta, estamos hablando de casi 5 indicadores que están centrándose netamente en el consumidor. Los 2 últimos, los productivos y los comerciales, ya son información totalmente específica acerca de la marca. Como les mencionaba ya cuando hablamos de la parte productiva, es determinar características, meta de ventas, porcentaje de ventas, proceso de distribución, canales, tipo de distribución, promociones, costos. Y obviamente eso también lo tenemos presente dentro de las metas comerciales, que pretende la marca, cuál es su proyección a nivel financiero. Todos estos elementos entran presentes ahí. Y estos son los indicadores o las variables a tener en cuenta en un proceso de microentorno. Entonces, una vez teniéndolas presentes, aquí lo que deben hacer es identificar cuál de estas aplican y desarrollarlas. No se les olvide que es fundamental justificar por qué consideran que son determinantes. Eso siempre va al inicio
del desarrollo del análisis, en donde dicen, bueno, teniendo en cuenta el contexto de la empresa, de la marca, consideramos relevante tener presente los siguientes indicadores a nivel macro y micro y la justificación, y luego empiezan a desarrollarlos cada uno para hacer como una introducción de este proceso. Luego tenemos, ¿qué pasa? Una vez teniendo claras estas variables a evaluar, debemos determinar cuáles son las fuentes de información que vamos a utilizar para poder recopilarlas. Aquí tenemos dos opciones. Las opciones son las fuentes primarias y secundarias. Fuentes primarias, pues toda la información que nos puedan ofrecer o nos puedan brindar directamente desde la empresa, la marca, que nosotros podamos desarrollar a través de técnicas de investigación. En este caso, acuérdense que, como lo mencionaba al inicio, es una investigación exploratoria lo que nosotros estamos haciendo, de manera que aplica perfectamente ya sea el desarrollo de encuestas, grupos focales, entrevistas a profundidad, entrevistas a expertos, estructuradas, sondeos, focus, para poder construir todo el componente. Más que construir, es obtener la información realmente significativa del desarrollo de nuestro plan de marketing. Ya fuentes secundarias es toda la información que podamos obtener de bases externas. Es fundamental utilizar bases de datos de lugares que realmente sean confiables. Yo pienso, es fundamental tener presente aquí qué me sirve y qué no me sirve. Entonces, ¿cuál es la recomendación? El cliente siempre nos va a dar algún tipo de información. No es además nosotros levantar a través de fuentes primarias. Entonces, al momento de hablar de un desarrollo de producto, una campaña de producto y servicio, es fundamental desarrollar al menos un instrumento de investigación para la recopilación de información. Es decir, que en este caso, con el desarrollo de la actividad ya se les ha suministrado varias fuentes secundarias. Ustedes también pueden acceder a otras, pero se solicita, o en este caso sí es fundamental, que ustedes apliquen al menos un instrumento para que tengan una fuente de información primaria. Ya es decisión de ustedes qué tipo de instrumento quieren desarrollar, obviamente de acuerdo a los objetivos del planteamiento de la campaña. El siguiente es el diagnóstico de la situación. En el diagnóstico de la situación es el desarrollo de la matriz DOFA. Ojo aquí, y no es el análisis tradicional del DOFA, sino es la matriz DOFA. Entonces no solo es identificar las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas, sino hacer el cruce de variables para poder conocer puede ser ese planteamiento estratégico, lo que nos deriva a nuestra siguiente fase, que es la planeación estratégica. Entonces, si yo ya tengo la estructura del DOFA, una vez hago el cruce de variables, ya puedo tener en cuenta el planteamiento estratégico. ¿Qué es el planteamiento estratégico? Es donde ustedes deben tener en cuenta esos objetivos comerciales, que es lo que busca la marca, que es lo que busca el producto, que es lo que busca en este caso el servicio. Identificar cuáles son esas estrategias, seleccionarlas, plantearlas obviamente, y generar esas acciones o esas tácticas. No se les olvide que normalmente debe existir un objetivo general, objetivos específicos que nos permitan lograrlo. Cada estrategia debe estar compuesta por mínimo de 3 a 4 tácticas, ¿sí? Porque yo no puedo desarrollar en una sola acción todo un componente estratégico. Por eso, ahí lo coloco entre paréntesis, es fundamental tener un cronograma de acciones. Entonces, cuándo se va a realizar, cómo va a ser la fase de cada proceso, quién va a ser el encargado del desarrollo y la ejecución de esa estrategia de manera particular. Y esos son los elementos que yo voy a tener presente al momento de plantear un plan de marketing. ¿Qué pasa con el resto de la información? Ya es información que ya hemos manejado, ya ustedes conocen. Entonces, como les mencionaba, mi propósito era explicar los elementos que se deben tener en cuenta al momento del plan de marketing. Ustedes ya conocen mucho de esta información, ya la han desarrollado en otras actividades, en otras asignaturas, ya conocen, de hecho, ya vieron una de las asignaturas de manera particular que se llama plan de marketing. Entonces, esos son los aspectos que yo voy a tener en cuenta en el momento del planteamiento de la campaña. Ya los otros aspectos, como es el planteamiento del proceso creativo, ya ustedes lo conocen. Entonces, mi propósito el día de hoy era dejar claro como la estructura de una campaña de producto o de servicio y los elementos que se tenían en cuenta frente al plan de marketing. Que tengan un excelente día.